Vamos a empezar con Ángel. Bueno, decía ella, es urbanista, ha estudiado profundamente el Plan General de Murcia, ha estudiado la ley del suelo que acaba de sufrir un cambio importante y bueno, lo que le hemos pedido es que nos plantee cuál es la situación física o administrativa más bien de la huerta desde el Plan General y la ordenación del territorio. Sí, vale, así está bien. Vale, Ángeles, tienes la palabra cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya me ha presentado Enrique, para ir aligerando, bueno, yo lo primero que cuando me dijeron de hacer aquí en las jornadas estas, hacer mi parte sobre ordenación del territorio y urbanismo, yo entiendo que es una materia del urbanismo un poco engorrosa como para venir aquí ahora a estar un cuarto de hora hablando de clasificaciones de suelo y calificaciones y tal. Entonces, voy a intentar entrar ahí sin que sea demasiado, bueno, pues demasiado pesado. Entonces, primero lo que os voy a explicar un poco es vamos a pasar un pequeño point para que lo primero de todo nos situemos sobre el territorio del que estamos hablando, que es la Huerta de Murcia. Entonces, bueno, pues, ¿se ve bien? Sí. Bueno, la huerta es un valle, es una vega fértil. No hay muchas de estas, no nos quedan muchas en Europa, está Murcia, Valencia, algunas en Zaragoza, Cataluña y luego ya algunas que estaban en Italia, han desaparecido varias zonas periurbanas de huerta, pero vamos, que no es para nosotros es algo común la huerta, pero realmente es un territorio bastante escaso, ¿eh? Además hay que tener en cuenta que solo el 11% del suelo de la corteza terrestre es suelo fértil, con lo tanto es casi un recurso más escaso que el agua. Motivo por el cual deberíamos todos estar concienciados de que el suelo fértil hay que conservarlo a toda costa para nosotros y para las generaciones futuras. Bueno, en la huerta lo que tenemos es paisaje, biodiversidad, patrimonio cultural, en la Huerta de Murcia. Bueno, pues ahí encontramos, todos si habéis paseado por la huerta y si no, yo os invito a que salgáis y podéis encontrar, bueno, pues muchos valores paisajísticos y ambientales, como es todo esto que os estoy poniendo. Esto es en el barrio del Progreso, que está muy cerquita de aquí, esto es en la Alberca, bueno, esto es en el Batalía. Estas palmeras hace muy pocos meses acaban de caerse porque nadie les ha puesto la sujeción que debían para no perderlas y bueno, pues se han caído al final. Bueno, esto es en el barrio también del Progreso, en Beniel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros llevamos, sobre todo desde el 2001, yo no me voy a ir muy atrás, porque lo que aquí se trata es de encontrar soluciones a lo que se ha hecho recientemente. Entonces, vamos a empezar desde que en 2001 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. Entonces, vamos a ver las consecuencias de esa aprobación, de ese planeamiento, asociada a la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues lo que todos hemos visto imágenes que os voy a pasar ahora. Esto es en el CR6, ahí en Zarandona, esto es en el CR5, también en la zona entre Juan Carlos I y Juan de Borbón, que es la zona de huerta. Bueno, esto es en Ronda Sur, aquí tenemos también, esto es cerca del Puntal, parece, sí. Bueno, esto también, aparte de construcción residencial, se han abierto grandes infraestructuras, lo que es el valle se ha ido cuarteando con, esto es lo que ahora se conoce como la avenida Reino de Murcia, por abajo va un colector de pluviales, pero bueno, no solamente es este tipo de infraestructuras, tenemos las costeras, ahora la avenida del Reguerón, el AVE, es decir, lo que es la huerta, el valle de la huerta, entre la expansión residencial y la constante ejecución de infraestructuras se está cuarteando y perdiendo lo que es su continuidad y lo que le caracterizaba, ¿no?, como paisaje y como zona de huerta. Esto son las actuales cocheras de Latbus, que se fueron a ponerlas justo en la zona más de huerta ahí antes de llegar al Palmar, creo que es Patiño. Esto es en Espinardo, donde también hicieron una urbanización. Y bueno, entonces, a ver, también todos estamos viendo, además de lo que es el urbanismo, estamos viendo que con esas expectativas urbanísticas que se crearon en el Plan General de 2001, lo que ha sucedido es que los dos tesoros que tiene la huerta, que son el agua y el territorio, están codiciados el territorio por los especuladores y el agua
pues también por los especuladores, porque si la huerta desaparece, todo ese agua que ahora mismo va destinada a la huerta, esa concesión, iría reduciéndose y ese agua podría terminar en nuevos regadíos o con otros destinos. Entonces, si desaparece este regadío tradicional, que es uno de los más grandes del municipio, pues ese agua también quedaría a disposición de otros intereses. Entonces, tenemos que la huerta tiene dos tesoros que los especuladores siempre han ambicionado. Entonces, bueno, con esas expectativas que introdujo el plan general, pues lo que se ha producido es ya una especie de abandono, porque cualquier pequeño propietario o cualquier propietario de huerta siempre ha pensado, ¿para qué voy a ponerme a cuidarla y mantenerla si yo lo que estoy esperando es que llegue el tío del maletín y me pague la pasta que esto vale? Porque como aquí tarde o temprano se va a construir, pues esto ha llevado a eso, al abandono, ha llevado a que zonas emblemáticas como el Palmeral de Santiago y Zaraiche, que está dentro de un plan parcial, pues al final haya sufrido varios intentos de incendio. Bueno, se ha incendiado varias veces porque se pretende destruirlo. La Alameda junto al río Segura, que esto ya ha desaparecido casi. Bueno, ¿qué tenemos en la huerta? Que merece la pena, o sea, valores que hay en la huerta y no solamente, bueno, hemos visto lo que ha pasado con el urbanismo, pero evidentemente la huerta sigue atesorando sus grandes valores. Tenemos el regadío tradicional, que es algo único. Tenemos algo único que es datado desde el siglo IX, incluso en algunas zonas parece que antes, y es una infraestructura hidráulica única y la tenemos aquí y no la estamos cuidando. Yo me sorprende cuando veo las imágenes estas en los telediarios de los fundamentalistas y tal, destruyendo patrimonio en la zona de Irak, y todos nos echamos la mano a la cabeza. Pues nosotros aquí en Murcia también estamos de forma inconsciente destruyendo nuestro propio patrimonio, y uno de los más valiosos es la red de regadío tradicional. Esto yo os aconsejo que de verdad que paséis por la huerta y busquéis estos rincones. Estos son los Dolores, esto es en el rincón de Beniscornia, la acequia mayor Aljufía. ¿Qué está pasando con la red hidráulica? Pues lo mismo. Pues este plan urbanístico no ha sabido proteger ninguno de estos valores. Entonces, la red hidráulica está igual, en un proceso de degradación y de destrucción. Estos son los antes y después. Esto es el Bollo del Mediodía, en su estado antes, y luego después. ¿Qué ocurre? Que como el Plan General de Urbanismo permite, una vez que un suelo, bueno, no es que lo permita, pero bueno, que es lo que se está dando, es un fenómeno que se está dando. En el momento que se abren viales, que se fracciona todo, pues enseguida los propietarios, una vez que ya tienen acceso, pues empiezan de forma legal, ilegal. Bueno, en fin, el caso es que empieza a colonizarse con construcciones. Entonces, parece que hay una obsesión por esta administración o una dejadez que hace que se permita que continuamente se estén abriendo viales, lo cual va abriendo camino para la colonización de para que el uso residencial se vaya extendiendo, aunque sea ilegal. Esto es en la Pusmarina, lo mismo. Se entuban las acequias se utilizan como vía, como camino, y entonces a los lados se le da acceso a las propiedades, y entonces enseguida los propietarios pues empiezan a hacer sus pequeñas construcciones, y al final, bueno, esto es en La Ñora, en la rueda de La Ñora, el antes y el después. Ahora si vais veréis que ese camino está asfaltado, y si vais también veréis que ya los propietarios de los lados han empezado con sus pequeñas edificaciones. Entonces, la destrucción de la red hidráulica, uno de los motivos por los que se está destruyendo es precisamente por la lasitud que yo entiendo que existe en el Ayuntamiento de Murcia de permitir que luego se abran vías de comunicación. Y también, nos encontramos que en la huerta se ha destruido un modo de vida con este plan general, con un plan general que ha consentido todo esto, ha llevado aparejado la destrucción de barrios, y luego pues estas dos personas fueron bastante importantes en mi vida y eran gente que vivía en la huerta y al final terminaron en un piso de realojados, porque el plan general establecía que en su propiedad iba una infraestructura y tenían que irse de allí. O sea, eso cambió su forma de vida y, de hecho, pues ella murió a los 2 meses de irse a un piso. Bueno, entonces ahora entrando ya en lo concreto, yo lo que quería que vierais, a ver si se puede entender, es que hemos dicho que en 2001 se aprobó el Plan General de Murcia, ¿no? Y en esa aprobación inicial, que fue en el 1998, la huerta de Murcia aparecía en los documentos con 78 millones y pico de metros cuadrados, que es una superficie bastante, adecuada, ¿no?
Pero entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva en 2001, en esos 3 años, se pusieron en marcha todas las redes clientelares, pedáneos, bueno, pues todo el mundo que cuando vio la aprobación inicial decía, no, yo quiero que a mí también me toque la lotería del urbanismo y quiero que mi suelo sea urbano, residencial y que pueda venderlo y que me toque la lotería. Y entonces, a pesar de que antes de esa aprobación inicial se había hecho una evaluación de impacto ambiental que decía que la huerta tenía que protegerse con esa amplitud, resulta que de la aprobación inicial a la definitiva se perdieron casi 5 millones de metros por las alegaciones y las presiones que se fueron presentando y entonces al final, en 2001, se aprueba el plan general dejando solo 73 millones de metros cuadrados. Desde el 2001 hasta el 2005 se aprobaron varias modificaciones de plan general y entonces con esas modificaciones se redujo aún más la superficie de huerta. Y luego ya cuando llegamos a 2005, ahora os explicaré un poco lo que pasó, ahí ya en 2005 la reducción fue de casi pues eso, de 12 millones y pico de metros que pasaron a urbano y otros 12 millones, casi 13 millones a suelo urbanizable. En definitiva, desde 2001 que se aprueba el plan general, con una evaluación de impacto ambiental, con unos informes sectoriales, con todos los parabienes de la Administración, donde decían que teníamos que tener 73 millones de metros cuadrados de huerta y además protegida por el planeamiento, resulta que en 2005 esta Administración hizo que el 40% de ese suelo pasara a urbano o urbanizable. Y además, a ese 60% que nos ha quedado le ha quitado la protección. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar, vamos a pasar a ver para que veáis ese proceso de una forma rápida. Bueno, una de las que todos sabemos es que la ciudad de Murcia, al estar en el valle, ha ido creciendo, pero siempre ha crecido como una cebolla, como a capas. No se estableció el crecimiento hacia una zona y preservando el resto de la huerta. No, al crecer como a capas, pues claro, ha ido extendiéndose a costa de la huerta. Estos son fotos en 1960, 2001, La Redonda, bueno, esto lo podéis ver, y lo mismo desde una vista desde el este. Bien, entonces cuando se aprobó el plan general en 2001, llama la atención que la orden que lo aprobaba decía que la protección de la huerta, de esos 73 millones de metros cuadrados de los que os he hablado, esa protección estaba justificada. Esto lo dice una orden de la Consejería, de la Consejería de Urbanismo, o bueno, como ha cambiado tanto de nombre, no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época. Y entonces decía que esa protección de la huerta era adecuada y ajustada a derecho. En 2001, Entonces resulta, y bueno, y además en 2001 ese plan general preveía que en el municipio de Murcia iba a haber un horizonte hasta 2025 de 500.000 habitantes. Y para esos 500.000 habitantes ese plan general dijo, bueno, pues vamos a destinar suelo urbano urbanizable en total una capacidad residencial para 990.000. Vamos, yo creo que eso estaba muy bien. A día de hoy somos 537.000, o sea, no llegamos a 450.000 habitantes, ¿vale? O sea que esa previsión de crecimiento estaba más que cubierta con el suelo que ya había dedicado a aglutinar a absorber esa capacidad, ese uso residencial que toda esa población necesitaba. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que ahora os voy a intentar explicar es por cómo se ha reducido, qué mecanismos son los que han utilizado para que lleguemos a la situación en la que estamos si partimos de un plan general que ya había dicho que esos 73 millones de metros cuadrados tenían que estar protegidos y que la capacidad residencial que tenía ese plan general era el doble de los residentes que se preveían y esa necesidad de suelo estaba cubierta. Bueno, pues lo primero que vemos es que de 2001 a 2005, como os decía en el cuadro que os he puesto antes, se empezaron a aprobar modificaciones de plan general. ¿Eso qué significa? Pues gente que no estaba de acuerdo con que la huerta estuviera protegida, sus propiedades, van al ayuntamiento y solicitan que les cambien la clasificación. Y el ayuntamiento, a pesar de estar protegido ese suelo, accedió a esas modificaciones y para ninguna de ellas se hizo evaluación de impacto ambiental. Es decir, un suelo se protege con una evaluación de impacto ambiental y luego el ayuntamiento y la consejería lo desprotegen sin que nadie
sin que una evaluación de impacto ambiental dijera que se podía hacer. Para ello utilizaron una disposición adicional segunda que se introdujo en la ley del suelo, que decía que si esa modificación era de escasa entidad, no necesitaba evaluación de impacto ambiental. Bueno, pero aquí entramos en el término, en la ambigüedad, que ¿qué es escasa entidad? Oiga usted, ¿qué es escasa entidad? Escasa entidad, ¿qué son? 500.000 metros, pero ¿y si solo tenemos 2 millones de metros? Eso es un 25%, eso no es escasa entidad. Como la ley fue tan ambigua, eso dio pie a justificar mediante resoluciones de innecesariedad que no había que hacer evaluación de impacto ambiental, de forma que entramos en una dinámica de ir cambiando esa clasificación de suelo, pues digamos, yo lo pondría, y lo digo, lo asumo, casi que a capricho de la Administración. Otro de los factores, bueno, pues llegamos a 2005 y claro, ¿qué ocurrió? Que ese mecanismo de ir modificando el plan general a golpe de modificación puntual era muy escandaloso. Y entonces ya se empezaban a poner los primeros pleitos en el juzgado, en fin. Seguramente la Administración no se sentía cómoda con ese mecanismo. ¿Y qué decidieron hacer? Bueno, pues decidieron que con la excusa de que el plan general tenía que adaptarse a la ley del suelo que se había aprobado unos meses después, dijeron, vamos a hacer una adaptación del plan general a la ley del suelo, porque en la ley del suelo había unos cuantos términos que quizás no coincidían con los del plan general. ¿Y qué sucede en esa adaptación que se tramita en 2005? Bueno, pues en esa adaptación es donde en el cuadro que habéis visto antes, que os he dicho que pasan 12 millones de metros de suelo a urbano directamente de huerta, o sea, pasa de no urbanizable protegido a urbano. O sea, es un paso impensable en cualquier legislación. Y luego, otros casi 13 millones de suelo no urbanizable protegido a urbanizable, es decir, que se urbaniza con otro procedimiento, pero que también va a terminar siendo residencial. Y ahí pasan 13 millones de metros cuadrados, es decir, perdemos entre unos casi 30 millones de metros. ¿Cómo es posible coger 30 millones de metros cuadrados, que es casi un 25% de todo el suelo, no más, de todo el suelo de la huerta que teníamos protegido, desprotegerlo y convertirlo en residencial? Bueno, pues con una simple resolución que decía que era de escasa entidad. Ese cambio era de escasa entidad. Les pareció a nuestra Administración de escasa entidad. El hecho de que perdiéramos, pues eso, casi un 30% de nuestra huerta. Esto, bueno, en aquella época tengo que decir que Orenburg todavía no estaba, si hubiera estado lo habríamos batallado, ¿eh? Y el resultado, porque creo que vamos a ajustar ya de tiempo. Vale, es que esto cuesta mucho así tan rápido. Bueno, entonces llegamos al resultado, a lo que tenemos hoy. A ver, no tengo un... ¿Se ve la flecha? Sí. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Esto es el mejor plano que he encontrado así digital para poder ponerlo aquí, pero bueno, yo os explico. En 2001 teníamos cuatro clases de... Bueno, 4 categorías de suelo no urbanizable en la huerta de Murcia. Una era la huerta central y oeste, que es esta que veis así de gris, que era la Alboleja, la Albatalía, la Añora, todo lo que parte de Guadalupe, bueno, todo esto bajaba hacia Patiño, recorría todo esto. ¿Veis que es la zona que envuelve a Murcia? ¿La veis? La más cercana. Esto se llamaba huerta central y oeste, y es un territorio muy amplio. Luego teníamos otra categoría, que es la huerta perimetral, que es esta que está en verde más fosforito. Esta era huerta que estaba poco colonizada, había poco asentamiento urbano, y entonces pues todo esto de aquí, ¿lo veis? Todo esto es la costera sur. Precisamente esto se debería de proteger para mantener la ventana visual entre el espacio forestal y el de huerta, para que desde cuando subimos al monte simplemente podamos ver esa transición hacia el valle. Luego teníamos la huerta este, que es esta que está aquí, que llega más allá del municipio, que esta es la más productiva. Y luego tenemos la huerta, los rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés, que es la que va bordeando el río Segura. ¿La veis? Es toda esta, que además suele ser zona inundable. ¿La veis? Esta. Bien. Bueno, pues teníamos esas cuatro zonas de huerta, y os recuerdo, eso era suelo no urbanizable protegido por el planeamiento, con lo cual para cambiar esa clase de suelo necesitas obligatoriamente una evaluación de impacto ambiental. ¿Qué sucede? O por lo menos, bueno, si es que la necesitas, porque la Administración debe justificar que los valores por los que se protegió han desaparecido. Si no justificas que los valores que dieron origen a su protección en 2001 desaparecen, ese suelo no se podía cambiar
bajo ningún concepto. Bueno, pues en 2005, con esa adaptación, lo que hicieron fue coger todo este suelo, que es el que rodea a Murcia, y no hace falta darse mucha cuenta que es el que más pasta vale, el que más dinero vale, porque es el que está más cerca del núcleo urbano. Bueno, pues todo esto, que era la huerta central y oeste, deja de existir, la eliminan de un plumazo. Y eso pasa a convertirse en los 15 millones, en los 12 millones y pico de metros cuadrados de suelo urbano y en los 13 millones de urbanizable. De modo que ahora vosotros cuando vais para Patiño, para La Ñora, para La Alboleja y tal, vosotros pensáis que estáis viendo huerta, pero no estáis viendo huerta, estáis viendo suelo urbano o urbanizable. Es decir, ese suelo, si mañana la burbuja volviera, que si volviera otra burbuja o volviese aquí a fluir pasta y aparecieran otra vez los especuladores y todo eso, ese suelo sucumbiría. Porque con esto, legalmente, ahí se puede edificar. Se puede convertir en lo que algunos aquí en Murcia siempre han soñado, que es una huerta jardín. Lo que quieren convertir la huerta en una urbanización, quieren convertir la huerta en lo que veis cuando vais a la Alcaina o cuando vais a las urbanizaciones en la playa. Eso es lo que quieren, y llenarla de cocoteros, de especies exóticas y lo que aquí a cada murciano le dé la gana de poner. Alicato como quiero, pongo el suelo que quiero, pongo, o sea, una urbanización de playa. Ese es el planeamiento que se ha hecho aquí para la huerta. Entonces, por eso lo convirtieron todo eso en suelo urbano y urbanizable. Entonces, voy. Luego, la zona y las otras tres categorías de huerta, esas lo que hicieron en esa adaptación, nos colaron a todos los murcianos, porque esto fue un gol que nos metieron, lo que hicieron fue quitarle la protección. Ese suelo que estaba protegido por el planeamiento, ahora se ha convertido, sigue siendo suelo no urbanizable, pero en la categoría de suelo inadecuado, no urbanizable inadecuado. ¿Eso qué significa? Que ya no tiene protección. Significa que es inadecuado hasta que la Administración considere que es adecuado. Y entonces tramite una modificación de plan general, donde no voy a necesitar ninguna serie de trámite ambiental, ni informes sectoriales, ni casi que nada, y la convierto en lo que yo quiera, para uso industrial, para uso residencial o para uso terciario. Eso es en lo que nos han convertido la huerta. Esa huerta que vosotros veis es esto. O sea, esto es tristísimo, porque la gente se piensa que todavía tiene algo que sobre los papeles y para la administración no es lo que estamos viendo. Y luego, ya para terminar, como esto les pareció poco, como esa adaptación que nos colaron en 2001, que por cierto en esa adaptación lo que también colaron fueron los cambios en las normas urbanísticas para que los convenios de la zona norte fueran posibles. Y eso es lo que ahora se está investigando en el caso Umbra. O sea, imaginaros para qué sirvió la adaptación. Para fundir la huerta y además para el pelotazo urbanístico en la zona norte. Eso fue lo que a los murcianos nos colaron en 2001 entre el ayuntamiento y la consejería. Bueno, esto es el resultado de que en esa huerta central, de esa huerta jardín que ellos quieren, es que en la orilla de los caminos se puede edificar simplemente si la parcela es de antes de 2001 con 8 metros de fachada, es decir, van a llenar todos los carriles de huerta de casitas. Y luego en la parte de dentro, lo que no tiene acceso a carril, ahí necesitas ya 2.500 metros si te acoges a un régimen transitorio. Bueno, es un poco complicado, pero bueno. Entonces, por eso la obsesión en abrir caminos, porque cuanto más caminos abras, más fácil es que puedas construir. Y el resultado es esto, todo cuarteado. O sea, esta es una vista de la huerta donde vamos a terminar viendo eso, todos los caminos, un muro de casas. Tú no vas a ver la huerta porque detrás ya se convierte como en patios de vecinos y es un desastre. Y por si fuera poco, resulta que el viernes 20 de febrero de 2015 nos encontramos en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la modificación puntual número 127 del Plan General. En esta modificación, que dice aquí que es para cambiar unas normas urbanísticas, lo que nos van a cambiar son 113 artículos del Plan General, que no llega a 400, Van a cambiar casi un 30% de los artículos del Plan General. Y entre ellos cambian el que ahora impide que en el suelo no urbanizable se den licencias provisionales.
La huerta está llena de naves industriales, todas acogidas a licencias provisionales. Ahora, desde distintas asociaciones se está intentando parar eso. ¿Y qué ocurre? Que como ante ese intento de parar, que proliferen las naves industriales en la huerta de Murcia, como no encuentran argumentos legales, ¿qué es lo que hacen? Cambio la norma. Y entonces ahora nos quieren meter esta modificación de estos 113 artículos, donde no solamente ya es que ahora con una licencia provisional me voy a poder ir a un suelo no urbanizable como es la huerta de Murcia y poner mi nave industrial, sino que voy a poder hacer, es que van a darle patente de corso. O sea, eso es una auténtica aberración y encima la están tramitando de una forma que no están contando con la consejería, como si la modificación no fuese estructural, con lo cual es el ayuntamiento, por su cuenta y riesgo, quien lo va a aprobar. Es decir, el ayuntamiento se ha atribuido las competencias que no son suyas y ahora lo que nos van a... esto ya es, ¿cómo se dice en el argot taurino? Cuando le dan la puntilla al toro. Bueno, pues esto es la puntilla a la huerta de Murcia.